jóvenes, que el Señor les bendiga. Es un gusto poderles saludar una vez más, ¿verdad? Este es su tiempo, su clase, ¿verdad? Clase de jóvenes, y estamos contentos de poderles saludar, ¿verdad? Por este medio, aunque no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? A estar encerrados, pero qué bendición. Yo creo que es tiempo de meditar más en Dios, más en la lectura bíblica, y poder tener un convivio con los padres, o en su momento poder utilizar bien su tiempo ahí en casa. Y en esta mañana pues estoy contento, ¿verdad?, de poder saludarles, asimismo poder saludar, ¿verdad?, a sus mamás, ¿verdad?, en este día, este 10 de mayo, esperando que estén pues gozando de ahí de la compañía de sus hijos. A todas las hermanas en casa, Dios les bendiga. Y bueno, como ya habíamos mencionado en otras ocasiones, vamos a estar tocando temas, ¿verdad?, que yo creo en particular que se dan de mucha bendición para sus vidas, ¿verdad? No ocupando el terreno, ¿verdad?, de lo que es el lema de nuestro mes, que es el mes, ¿verdad?, de doctrinas. Y qué mejor doctrina o qué mejor enseñanza para ustedes como jóvenes, de algo que creo que puede ser de mucha bendición para pues su desempeño, ¿verdad?, como jóvenes en su etapa. Y en esta mañana vamos a tocar el tema de la sabiduría, ¿verdad? Como tema de esta mañana será actuando con sabiduría, y creo que será de mucha bendición. El pasaje donde vamos a concentrar nuestra enseñanza está en el mismo pasaje de la semana pasada, ¿verdad?, o de la enseñanza pasada, en Proverbios. Y empecé en esta lectura, ¿verdad?, y hay muchas cosas que me llaman la atención y poder ser de bendición a ustedes. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, a Proverbios capítulo 1, y vamos a centrarnos en el versículo donde pues he decidido sacar esta enseñanza. Así que vamos a leer en Proverbios capítulo 1, ¿verdad?, el versículo 1 en adelante. Dice: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El versículo 7 menciona, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, vuelve a enfatizar, y la enseñanza. El versículo 8, voy a dar lectura, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, hablando del contexto de atenciones, ¿verdad?, amonestaciones sobre la sabiduría. Y menciona: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. El versículo 9 dice: porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El versículo 11 dice: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol. Y vuelve a mencionar muchas cosas, pero yo quiero enfatizarme en esta mañana en el versículo 7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a orar para iniciar con la enseñanza. Amadísimo Padre Celestial, gracias le damos en esta mañana por darnos la oportunidad, Señor, de poder llegar a los jóvenes de nuestra iglesia por este medio. Gracias, Señor, por su palabra, y le ruego que en esta hora me ayude a poder ser de bendición a nuestros jóvenes. Ayúdeles a estar atentos, Señor, que las distracciones en casa no puedan ser el obstáculo para que ellos no pongan la atención debida para aprender de su palabra, Señor, y ponerla por obra. Ayúdame a ser de bendición a tu pueblo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estábamos mencionando sobre un tema, ¿verdad?, que le llamé prudencia, y vamos a ver en esta mañana sobre el tema de actuando con sabiduría. Me llamó la atención el versículo 7 porque menciona 2 veces la sabiduría, y dice el principio de la sabiduría. Todos ocupamos ser sabios, jóvenes, y dentro de
de nuestra novatez, ¿verdad? Como jóvenes, a veces actuamos sin sabiduría, actuamos de muchas maneras espontáneas, ¿verdad? A lo mejor por el motivo de ser jóvenes y traen todo el vigor, traen toda la emoción, ¿verdad? La inquietud, y a veces se cometen actos no sabios. Y menciona, dice, el principio, si usted quiere aprender el principio, el motivo de ser sabio, tiene que ver con el temor, dice la Escritura, de Jehová. Cuando habla de un temor, no está hablando de que tengamos temor hacia Él, sino que tengamos temor de aquellas cosas que no nos hacen ser obedientes y sensibles a lo que Él nos quiere enseñar. La palabra de Dios tiene tanta enseñanza, jóvenes, que a veces la pasamos por alto y preferimos ciertas cosas antes que su palabra. Yo me pongo a pensar simplemente ahorita en el tiempo que están ahí, ¿verdad?, resguardados en casa, y me pongo a pensar si realmente han hecho su lectura bíblica, si han estado un tiempo en oración, si han tratado de poner en práctica, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero aquí dice que el principio, si nosotros queremos ser sabios, ustedes necesitan sabiduría. La sabiduría viene primeramente con tener una inclinación, un deseo a querer aprender de la palabra de Dios, el temor de Jehová. Y luego menciona, dice, los insensatos, las personas que no tienen la capacidad de pensar, las personas que piensan en cosas vanas, desprecian los soberbios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo lo que quiero enseñarles, jóvenes, que usted necesita ser sabio, y una persona sabia tomará la decisión de aprender lo más importante, ¿verdad? No en otras líneas, sino sobre lo que Dios dice en su palabra. Y todo, escuche bien, el versículo 7 menciona sobre la sabiduría, y todo lo que necesitamos, escuche bien, joven, en la vida, para nuestro beneficio, es en apoyarnos en la fuente correcta. Muchas veces yo he mencionado, he tratado de enseñar sobre la sabiduría, y a veces los jóvenes toman otras líneas y se ponen a ver por internet tantas cosas que no les trae una sabiduría. Los jóvenes necesitan ver, no sé, tutoriales de cómo hacer cosas para beneficio, ¿verdad? No sé, pierden tiempo viendo películas y tantas ahí payasadas que salen en internet, y no, en vez de ponerse a mirar videos de cómo reparar una mesa, etcétera. Hay tantas cosas que pudieras aprender, sabiduría que un día te ayudará en tu vida personal, ¿verdad? Cómo cambiar una chapa, no sé, un drenaje, etcétera. Hay tantas cosas que podemos aprender, pero los jóvenes no son dados mucho a aprender sabiduría. Dentro de la sabiduría de Dios hay tantas cosas, jóvenes, en su palabra, que nosotros debemos aprender, y es la fuente correcta, el temor a Jehová, el temor a Dios. Todos los malos momentos, escuche bien, joven, o las circunstancias que nos causaron dolor en alguna experiencia desagradable, es por no estar cerca de Dios, por no estar atento a su sabiduría o querer aprender de su palabra. Hay tantas cosas que nos enseña, ¿verdad? Cómo poder llevar a cabo a lo mejor un pleito, cuando la misma Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una gente sabe, una persona que ha leído su palabra, se dará cuenta que no es la mejor forma de resolver un problema si se entran en dimes y diretes. Lo más importante es aplicar lo que la palabra de Dios dice. Hay tanta sabiduría en ella, y es lo que yo les quiero enseñar. Número 1, necesitamos adentrarnos en la palabra de Dios y aprenderla para nuestro beneficio y adquirir sabiduría. Ahora escuche bien, joven, el versículo 8 y el versículo 8 principalmente dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Dios, escuche bien, joven, aunque duro le parezca y aunque usted no lo quiera aceptar, dentro de su adolescencia y su juventud y su rebeldía, Dios le ha puesto a usted unos padres. Dios le ha proveído de padres para que usted se someta a ellos, y por medio de ellos usted pueda recibir una instrucción. En otra ocasión mencionaba, yo sé que tristemente hay hombres malos, hombres perversos, y no tienen una buena instrucción.
Yo me refiero, jóvenes, cuando yo hablo de que usted tiene que darle a su padre la posición que él merece, es porque Dios se los ha dado. Y él mismo menciona: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dios, escuche bien, pone en segundo lugar, primeramente es obedecerle a Él como nuestro Padre Celestial. Él es en primer lugar, pero en segundo lugar Él pone a nuestros padres como el medio para adquirir sabiduría. Tengo pocos recuerdos de mi padre, no me crié con él, pero los pocos recuerdos que yo tengo, jóvenes, hablo en una experiencia propia, los pocos recuerdos que yo tengo de mi padre en un convivio, es cuando me enseñó a usar una tarraja. Tal vez ustedes decir, ¿qué es eso? ¿Verdad? No saben ni qué es una tarraja, joven. Pero una tarraja es algo que le hace filo a un tubo, ¿verdad? Para poder hacer conexiones. Yo en mi vida había visto una tarraja y él me llamó y me dijo: mira, ven, hijo, esto se llama una tarraja y hay diferentes medidas. Tenía escaso 10 años. Y me agradó tanto ese convivio con mi padre, porque me enseñó algo, me dio una instrucción, me dio un conocimiento. Y aquí mismo la Escritura dice: hijo mío, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Los padres Dios nos los dio para darnos una instrucción, para darnos consejos, para guiarnos en aquellos caminos que vamos a adentrar nosotros. Ellos ya cierto recorrido llevan y saben por dónde tenemos que caminar, y de tal manera de que no suframos tal vez lo que ellos sufrieron. Y es lo que Dios ha proveído para usted y para mí, para poder adquirir una sabiduría. La misma Escritura dice: delante de las canas te levantarás. ¿Por qué menciona la Escritura? Porque de la gente, de las personas que tienen sabiduría, podemos obtener esta gran oportunidad de aprender. Y Dios nos ha establecido a nuestros padres. El versículo 8 menciona sobre esto, y lo leímos. Dios nos ha proveído de alguien, querido joven, para ayudarte en tu preparación para la vida. Un padre desea lo mejor para nosotros, y ellos están ahí. Dios los puso ahí para la ayuda y beneficio de nuestra propia persona. La obediencia, escuche bien, adorna a tus atuendos. Vamos a ver este punto, jóvenes, porque es algo muy interesante. Menciona el versículo 8, ¿verdad? Y el versículo 9 menciona algo muy interesante. Dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza. La obediencia a nuestros padres, la obediencia a estas personas que Dios puso como nuestros padres, serán un adorno. Dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Escuche bien, la sabiduría que Dios nos quiere dar es más de ornamento que todas las cosas que nosotros pudiéramos adquirir. Vivimos en un tiempo donde los jóvenes están tratando de aparentar algo que no son. A lo mejor muchos ponen adornos y aretes y tantas estas cosas que se cuelgan, ¿verdad? Pero escuche bien, simplemente sí, ciertamente llaman la atención, pero de nada serviría si estos jóvenes son unos irrespetuosos, unos groseros, rateros y demás. De nada sirven todos estos adornos. Lo que está mencionando aquí le está dando un valor, ¿verdad?, a aquellas cosas, los atuendos físicos que no tienen un valor en la realidad. Pero lo más importante es que un joven, si se adornare de sabiduría, se adornare en este punto de la sabiduría, haciéndose obedientes a Dios, esto viene a ser de más adorno que cualquier otra cosa. Lo menciona en el contexto, dice: porque adorno de gracia, hablando en el contexto de la sabiduría, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Un joven obediente que está usando de la sabiduría para someterse a sus padres, eso adorna. Yo no creo, ¿verdad?, que un padre sea más contento, más satisfecho. No creo que sea más un padre satisfecho que ver a su hijo siendo obediente.
Yo creo que todos como padres lo único que deseamos es que nuestros hijos sean obedientes. Dios siempre ha enfatizado mucho en la obediencia de sus hijos. Y esto adorna, joven. Esto adorna más que cualquier otra cosa que usted se pueda colgar, que usted ande ahí, ¿verdad? Haciéndose, no sé, vanidoso. Lo más importante es que usted se adorne en este aspecto de la sabiduría, obedeciendo a sus padres que han sido puestos por Dios. La obediencia adorna más que los ornamentos. El versículo 9 es algo bien interesante porque hay algo que estorba. Mire el versículo 9 dice, perdón, el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, dice el versículo, no consientas. No consientas. Habrá, escuche joven, siempre habrá alguien en oposición. Siempre. Habrá un joven por ahí, tu más íntimo amigo, ¿verdad? Que siempre te estará diciendo, ay, tú que le haces caso a tus papás son unos ahí amargados, ya echaron a perder su vida y ahora te quieren amargar la tuya, tú disfruta de la vida, hombre, ¿qué les andas haciendo caso? Siempre va a escuchar, mi joven, alguien que se oponga. Después de hablando de esta gran enseñanza sobre siendo sabios y poder aceptar, ¿verdad?, de nuestros padres una instrucción, ¿verdad?, y de una madre una dirección, siempre habrá alguien que se opone. Pero el Señor menciona rápidamente, hijo mío, si los pecadores, la gente perversa, los jóvenes malos, la gente que te jala a hacer lo malo, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No consientas. Esa palabra no consientas tiene un significado que es respirar, mostrar aceptamiento, ¿verdad? Querer muestras de aceptación. Eso es lo que está mencionando cuando dice no consienta. Lo que está diciendo es que un joven debe rechazar cualquier tipo de oposición que se oponga a la obediencia, a la instrucción, ¿verdad?, y a la dirección de nuestros padres. Por eso hay tantos problemas, joven, escucha bien, tus padres no son tus enemigos, tus padres no son unos verdugos, tus padres son los que Dios ha proveído para darte de una instrucción, para darte de una enseñanza. Pero no faltará quien se quiera oponer y hacerte creer que ellos son tus enemigos cuando ellos lo que más desean, nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Tengo 2 hijos, ¿verdad? Y los amo y te soy honesto, mi hija está creciendo, está hermosa y yo quisiera ser y quiero ser un padre que le dé instrucción, y muchas veces eso se va a ver como algo, como una restricción, pero no estoy tratando de hacerle un daño, estoy tratando de hacerle un bien. Pero no faltará alguien que la quiera aconsejar, que se ponga en contra de mí. Escucha bien, lo que dice la palabra de Dios, joven, que usted tiene que hacer es que no tiene que consentir. No consientas, dice la palabra de Dios. Te quieren engañar, no consientas, no respires esa idea, no muestres un aceptamiento, al contrario, aléjate de ellos. Si es que ellos no quieren caminar con Dios, está bien que ellos vayan por su camino, pero no consientas, no aceptes, no muestres una aceptación, al contrario, muéstrales una indignación por lo que ellos están queriendo hacer en tu vida y poderte alejar de esa enseñanza, de esa sabiduría que Dios quiere que tengamos, aceptando la corrección y aceptando la dirección de nuestros padres. Eso es lo que significa. No respires, no muestres aceptamiento, no muestres una aceptación. Escuchen bien, vamos a ir a otro pasaje. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer un pasaje. Éxodo capítulo 20, el versículo 12. Éxodo capítulo 20 es un pasaje muy conocido, a lo mejor, ¿verdad?, para algunos. En Éxodo 20 nos menciona algo bien interesante. Y el versículo 12 menciona, dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está dentro de los mandamientos de Dios y nos hace a entrar en razón de que debemos honrar, ¿verdad?, a nuestros padres para que los días se alarguen, dice la Escritura,
en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Una forma de honrar a nuestros padres, joven, sin duda, yo lo puse en primer lugar, es que ni un padre le da valor a otras cosas más que a la obediencia. Si tan solo fuéramos obedientes, si tan solo lo que papá dijera, ¿verdad? No cuestionándolo, simplemente si vemos que él está actuando de la manera correcta conforme a la voluntad de Dios, que nosotros obedeciéramos, ellos estarían contentos. Muchos de tus problemas se acabarían, muchos de los roces familiares que tienen ahí se acabarían solo si dijera papá, hijo, no sale, y dijera, sí, papá, no salgo. Si papá dijera, hijo, no me gustan esas compañías con las que tú andas, dijera, sí, papá, está bien, los que tú digas, yo no me voy a juntar. Te evitarías tantos problemas, joven, de ver a un padre queriéndote ayudar si tan solo fueras obediente. La obediencia tiene que ver mucho. Muchos sufren, ¿verdad?, por no ser obedientes, pero Dios manda, dice, honra a tu padre. Y una forma que yo creo que es una de las más importantes y nos evitaríamos tantos problemas si tan solo los jóvenes de hoy en día fueran obedientes. Primeramente, vuelvo a repetir, primeramente a nuestro Padre Celestial y también a los que Dios ha proveído para darnos la instrucción, ¿verdad?, en esta vida. El que es sabio, escuche bien, honrará a sus padres. Si usted está honrando, usted está siendo un joven sabio, joven. Y si usted no está honrando a sus padres por ese medio, escuche bien, usted es un testarudo, joven. Usted es un necio. Con todo el perdón de la palabra, y si me permite, usted está tontito de su cabeza. Porque Dios está proveyendo, dice, una promesa hermosa para que los días, dice, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Wow, yo me pongo a pensar, hermano, qué hermosa es la vida. Yo estoy contento de estar en esta tierra y sin duda le voy a ser honesto, joven. Creo que si yo no hubiera sido a lo mejor cristiano, yo estuviera en un vil desastre. Pero cuando yo comprendí este pasaje, honra a tu padre y a tu madre, cuando dice honralo, no importa lo que sean, tienes que honrarlos, porque de ahí viene la bendición de Dios. Yo no me crié con mi padre, apenas estoy teniendo una convivencia con él, y hay cosas que él me ha dicho, y aunque pudiera yo decir, ni se crió conmigo, ni tan siquiera me dio para un taco, y además nunca lo conocí así cercanamente, pero si él me ordena algo, y yo sé que va regido o va inclinado a un beneficio para mí y la honra y la gloria de Dios, yo lo voy a obedecer, aunque no se haya criado conmigo, o aunque yo no me haya criado con él, perdón, porque eso me trae bendición a mi vida. Y creo que en estos días he sido más que bendecido, porque he tratado de honrar a mi padre de alguna u otra manera, he tratado de honrarlo porque es lo que Dios me manda. Y escuche bien, joven, no es porque yo quiera dar un ejemplo aquí de la tremenda sabiduría, pero he tratado de aplicar lo que la palabra de Dios me dice y he sido bendecido. Yo estoy contento porque su palabra se cumple. Yo honro a mis padres, estoy tratando de ser sabio por lo que su palabra me dice, y por lo tanto estoy recibiendo bendición. Por la gracia de Dios, Dios ha sido bueno. Pero es muy importante que entienda, joven, que necesita ser sabio en cuanto a eso. Honre a sus padres para que les vaya bien. Es muy importante, jóvenes, para Dios este mandamiento. Mira, vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer otro pasaje, Mateo capítulo 15. Honrar a nuestros padres, ser sabio, joven, sea sabio. Vean lo que dice el versículo. Vamos a leer desde el versículo 1. Mateo 15, el versículo 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Wow, qué tremendo. Muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que os diga a su padre o a su madre, hablando de una honra, hablando de un respeto, de una atención, dice, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte.
El versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aunque habla de lo que, de algo económico, lo más importante aquí, escucha bien, es que Dios dice, demanda el honrar a los padres con una sentencia muy fuerte. Dice, muera irremisiblemente, definitivamente, no hay una escapatoria. La realidad, joven, es que si usted no es obediente a su padre, usted va a terminar mal. Y ejemplos hay muchos. Lamentablemente vemos cada vez más muertes de jóvenes, y no es otra cosa, joven, más que pura desobediencia a los padres. Algunos tristemente, pónganle que no los tengan, pero hay muchos que mueren por simplemente ser desobedientes. Si tan solo obedecieran a sus padres y le hijo, no salgas, ok, papá, no, usted dijo que no salga, no salga. Hijo, métete, yo no quiero que andes ahí con esa gente vaga, con esa gente que nada más anda ahí haciendo destrozos. Y usted dijera, sí, papá, tiene razón, y se quedara guardado. Muchos jóvenes tal vez hoy estuvieran, y creo que estuvieran, solamente por la obediencia. Es importante, joven, la obediencia hacia nuestros padres, porque dice que el que no honra a Dios, no honra a sus padres, no honra a Dios. Es grave, querido joven, el versículo 4 menciona porque es definitivo, muera irremisiblemente. Siendo obedientes, jóvenes, es algo muy, muy satisfactorio. Vamos a ir a ver otro pasaje. Miren lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. Y el versículo 9. Hebreos 12, 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Escuche bien, joven. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Lo que está mencionando, jóvenes, es que sí, ciertamente están nuestros padres que nos disciplinan y los veneramos. Parte de esta veneración, joven, tiene que ver con obedecer a Dios. Porque dice aquí la Escritura, escuche, el versículo, ¿por qué no obedeceremos? Dice, mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Si Dios nos manda a obedecer a nuestros padres, a someternos a nuestros padres, ¿cuánto no más, joven, seremos bendecidos por Él? Escuche bien, yo sé que a lo mejor, padres, usted podrá excusarse, es que mi padre no es el padre que yo quisiera que él fuera. Si no es motivado por una actitud de su padre, motívese por querer obedecer a Dios. Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el que nos ha creado, y por lo tanto le debemos a Él una reverencia. Le debemos a Él una reverencia. Si no lo hace por amor a sus padres, escuche bien, porque no ha sido el ejemplo que usted quisiera, obedezca por amor a su Dios si usted es un joven salvo. Obedezca a su Dios. Escuche bien, joven. Si no lo haces, obedeces directamente a Dios. Tiene que ver, joven, directamente con un mandato de Dios. En Mateo, vaya conmigo otra vez, Mateo capítulo 26, vamos a leer otro pasaje. Mateo 26. Mateo 26, el versículo 36 y 39. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos, dice, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 12 y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. El Señor Jesús estaba siendo angustiado a gran manera, tenía que pasar por la crucifixión, pero algo que me llamó la atención es que Él realmente, joven, estaba siendo obediente a Dios. Dice la Escritura: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor fue obediente, joven, y créame que estaba en gran angustia, demasiada angustia para su vida. Necesitamos obedecer, jóvenes, aunque difícil se nos haga. Necesitamos obedecer aunque difícil se nos haga. Escuche bien, joven. Dios dejó su trono. Y ahorita lo vamos a ver. Dios dejó su trono, joven. Pero él, en la parte donde está mencionando, es que él estaba tan angustiado, y a pesar de eso no se opuso, no se puso a renegar, no se puso a decir que no quería ir. No. Pero dijo: Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Y la historia la conocemos, jóvenes. Él dejó su trono y vino a esta tierra. Mira, vayan conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2. Él fue obediente, aunque mire, hay jóvenes hay tantas cosas tan sencillas que los padres mandan y se les hace tan difícil obedecer. Hijo, a veces saca la basura y andan renegando y parece que los están matando. Joven, obedezca simplemente. Hijo, mira, ¿por qué no levantas tu cuarto? Es tu cuarto y sientes que te están pidiendo la gran cosa. Simplemente sea obediente, joven. Haga caso a sus padres. En Filipenses vamos a ver un punto importante que yo quiero mencionarle. En Filipenses, capítulo 2 y el versículo 1 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, siendo de una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor dejó, escuche bien, joven, su trono, su lugar, ¿verdad?, como Dios, porque quiso ser obediente. La misma Escritura nos enseña que Él dejó su trono, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Vamos a ver este punto primero. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Aunque Él estaba sentado, escuche bien, Él fue obediente a tener que dejar su posición como Dios y venirse a humillar como hombre, tomar una forma de hombre. Escuche bien, hermanos, jóvenes, Él dejó su trono, una comodidad que solo Él como Dios tenía. Obedecer, escuche, joven, puede ponernos en una situación incómoda, pero necesitas obedecer. No nos gusta obedecer, joven. Por la naturaleza que traemos, siempre tendemos a negarnos. Pero escuche bien, Dios, siendo Dios, se humilló y tomó forma de hombre. ¿En qué posición nos pone a nosotros al no ser obedientes en las cosas más sencillas que puede haber en esta tierra? No nos piden que hagamos algo que nos va a costar la vida, simplemente nos están pidiendo obediencia. Tenemos que usar de sabiduría y ser obedientes. La obediencia trae muchas buenas bendiciones. No solo, escuche bien,
fue obediente al despojarse de su trono, sino también nos enseña la Escritura, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló. Creo, jóvenes, que el punto por el cual usted no es obediente es que usted no se quiere humillar. Ese es tu problema más mayor, el que en esta etapa que se está viviendo de la juventud tendemos a ser un poco testarudos, necios, y nadie se quiere humillar. Si podemos aprender de nuestro Señor, dice la Escritura que Él se humilló a sí mismo haciéndose obediente. La obediencia tiene que ver y marca cualquier circunstancia de la vida. La obediencia, dice, y no fue una simple obediencia, fue la obediencia, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Si Dios, jóvenes, estando ahí, ¿verdad?, orando y en aflicción, y Él mencionó, Señor, si puede, si se puede, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, dándole la autoridad al Padre, que lo que Él mandara, Él iba a hacer. En su aflicción habrá cosas que a ti no te van a agradar, que a veces, tanto de la palabra de Dios como los tutores que Dios nos ha dado en esta tierra, no nos van a agradar, pero a pesar de eso, la obediencia trae una bendición. Yo me puse a pensar en la bendición que es ser salvo simplemente por la obediencia de un hombre, de Dios mismo obedeciendo, ¿verdad?, para traernos la salvación. Es muy importante, jóvenes. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie te va a pedir obediencia hasta que mueras. Eso fue algo que Él hizo. Pero yo lo quise poner de ejemplo porque en esta vida no hay algo en lo cual poner un pretexto, para no obedecer. Ser obediente, jóvenes, trae muchas, muy buenas consecuencias. Si todos obedecemos a lo que Dios nos manda, nos irá muy bien. Pero si pasamos desapercibidos sus instrucciones, créame, joven, que le irá muy mal. Yo quiero animarte en esta tarde, joven, a que la enseñanza que hoy ha sido impartida a ustedes, actuando con sabiduría, es uno de los muchos ejemplos que podemos tomar sobre actuar con sabiduría. Hoy tocamos el punto de actuando con sabiduría. Podemos anexar muchas cosas más y en otras clases las iremos dando, pero yo quiero dar un adelanto para la próxima semana. Yo quiero mencionarles sobre, vamos a tocar un tema, ¿verdad?, muy importante en estos tiempos, que es utilizando bien el tiempo. Y quiero darles enseñanza, la próxima enseñanza será de eso, así que yo les animo a que sigan viendo las enseñanzas y que no se levanten disparados de sus sillas ahí, ¿verdad? No los puedo ver, ¿verdad? Pero casi me estoy imaginando que cuando uno termina de decir, o ven la Biblia cerrada, apagan, ¿verdad?, el televisor o apagan ahí el teléfono. Pero no, tómese un tiempo, joven, para meditar, no salir corriendo a lo que todo el tiempo tienes ahí ocupado. Tómate un tiempo para poder orar, y si Dios te ha hablado, tomarte un tiempo para ir a orar y decir, Señor, ayúdame en todas estas enseñanzas que estoy recibiendo. Y hoy, jóvenes, tocó el tema de actuando con sabiduría, y vamos a seguir dando enseñanzas sobre esto, así que yo le animo a que hoy pueda usted meditar y que pueda poner por obra una sabiduría, y toda la sabiduría, vuelvo a repetir, usted la obtendrá de la palabra de Dios. Así que el Señor me les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, gracias, bendiga a los jóvenes, Señor, ahí en casa, y síganos ayudando, Señor, en medio de este tiempo. Ayúdale, Señor, a que puedan seguir haciendo su obra, Señor, estar aferrados a poder querer adquirir más sabiduría de su palabra, Señor. Qué hermosa es su palabra, Señor. La verdad que nos abre un panorama y nos hace ser cautelosos, nos hace usar de sabiduría, Señor, para guiarnos en esta tierra. Ayúdale, Señor, a nuestros jóvenes, y ayuda a cada persona que pueda ver esta transmisión. Gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.